Y la revolución se hace con lo que se tiene y con lo que se puede, no con lo que se quisiera. Y voy a terminar con una idea que me parece fundamental. Aprueben la reforma que aprueben. Por mala que quede la propuesta educativa de Montezuma, el que está en el aula es el maestro de la 22. Y si los niños no saben historia, ¿de quién es el problema? Y si los niños no comprenden lo que leen, ¿de quién es el problema? De la reforma. Y si los niños solo dan clases por los libros gratuitos, ¿quién te obliga a usar solo el libro gratuito? Esa es tu selección, tu decisión personal. Tú puedes estar trabajando a Poniatowska, Octavio Paja, José Martí, tú puedes ser creativo, ustedes son muy creativos. ¿A ustedes alguien los obliga a seguir el modelo educativo mexicano? ¿O ustedes hacen aquí lo que ustedes quieren y ni se entera Montezuma? Ni se entera Montezuma lo que están haciendo ustedes aquí, las cosas hermosas que están haciendo, trabajando con sus padres, con sus niños. Bueno, eso, ¿de quién depende eso? Del maestro. Entonces quiero que quede claro que aunque la reforma educativa no sea emancipadora, la clase en el aula puede ser emancipadora. Aunque la reforma educativa no sea liberadora, la escuela mexicana pudiera ser liberadora si tiene un maestro consciente que se compromete con el pueblo, con su historia y con la emancipación de los más humildes, ¿o no? Y aunque la reforma educativa y los libros gratuitos sigan siendo libros gratuitos con un enfoque neoliberal, los centros de maestros pueden estar orientando a los maestros para crear nuestros libros gratuitos, para decidir qué lecturas y qué autores trabajamos, para emancipar a nuestros niños, a nuestros padres y a nuestros educadores. No estamos condenados de ninguna manera por esa reforma. Vaya, quiero dejar claro que en medio de la reforma neoliberal de Peña Nieto, Oaxaca estaba proponiendo el peteo. Y eso significa que la reforma no determinaba lo que se hacía en Oaxaca y porque ahora sí. ¿Por qué tenemos que adoptar una postura derrotista o nada? Tenemos que ser capaces de decir, esta reforma no es lo que queremos, pero apenas estamos empezando la historia. Porque podemos cambiar la reforma educativa en 2 años, en 3, en 4, y cuando se vaya AMLO y pongamos otro más radical que AMLO, vamos a hacer otro cambio más grande. Sujétense, priistas, que apenas estamos empezando. Son 80 años de emancipación y en 80 años vamos a cambiar este país desde la raíz. ¿Lo podemos hacer o no? ¿O me puedo tirar en la banqueta a llorar? Esta no es la reforma que yo quería. Nadie te va a venir a escuchar ni a ayudar. La historia no se hace llorando. Tenemos que levantarnos sobre estas pequeñas derrotas y escaramuzas y construir la victoria definitiva. Para eso hay que hacer propuestas. Hay que ponerse a escribir propuestas. Hay que tener responsabilidad de lo que estamos haciendo. Ahora, más que nunca, el peteo tiene que convertirse en una propuesta indeclinable de la sección 22 de Oaxaca. Ahora, más que nunca, el peteo tiene que fortalecerse y hay que llenarlo de contenido. Tenemos que escribir nuestros textos, nuestros libros, nuestras propuestas, nuestros programas. Ustedes tienen el ejemplo porque la zona 03 que les mencioné está en el centro de Oaxaca. Y esa zona trabaja el papel. Y ese programa lo inventaron ellos, lo creamos nosotros. Ese programa no es el programa de gobierno, ni siquiera se llaman jardines, se llaman comunidades vivenciales. Y los padres les llaman comunidades vivenciales. Y damos escuelas para padres, y trabajamos con los maestros, y trabajamos con los niños. Y estamos ahí. Ahora vamos a reeditar, reelaborar el papel, porque ya tiene 10 años, para reactualizarlo. Ahí está el pipi. Bueno, es una crisis. No.
¿Vamos bien? Bien, sigo. Vamos ahora al tema de la evaluación. Voy a tratar de controlarme para que puedan escribir. Antes de pasar al tema de la evaluación, quisiera detenerme un momentito en el concepto de calidad educativa que tanto se critica aquí. Primero, no fue el concepto de calidad educativa el primer concepto que se usó por la ideología neoliberal para conquistar la educación pública. Si ustedes buscan en la historia, van a encontrar que en el año 1981, Ronald Reagan, aquel presidente, actor de películas del oeste de los Estados Unidos, el primer país que tuvo un actor de media talla de presidente de un país fue los Estados Unidos. Ellos inauguraron el show televisivo en la política, con Ronald Reagan, ¿se acuerdan? Y hacía una película del oeste malísima. Ese Ronald Reagan creó en el año 1981 una comisión que se llamó Comisión para la Excelencia Educativa. Excelencia fue la palabra que usó. Esa Comisión para la Excelencia Educativa presentó un informe en el año 1983 en Estados Unidos, diciendo que la educación pública era un desastre. De hecho, el nombre que le pusieron al informe que se presentó en Estados Unidos fue el de una sociedad en riesgo, porque lo que querían era asustar a la gente. Una sociedad en riesgo. ¿Y qué hicieron después de eso? Privatizaron la educación. Los datos que hay son asombrosos. En el año 1981 había alrededor de 3 escuelas charter en Estados Unidos. En el 90 ya eran más de 1000. A esa velocidad se fueron creando escuelas privadas. Se fue privatizando la educación gringa, con la idea de una educación de excelencia. Por ahí tengo un artículo escrito sobre eso, se los puedo mandar. Chequen ahora cuántos tiroteos tienen en sus escuelas. Ese es el resultado de su educación de excelencia. El concepto de calidad educativa ha sido utilizado en los países neoliberales para engañar al pueblo e instalar una educación estilo, una educación instrumental, una educación meritocrática, competitiva, academicista, etc. Sin embargo, tengo que ser honesto. El concepto de calidad educativa también se usa en la República de Cuba, en un sentido diferente. El concepto en sí no implica una educación en la dirección neoliberal. Nosotros creamos un concepto de calidad educativa para el país, para la isla de Cuba, que es un concepto de calidad educativa que está definido desde criterios humanistas, espirituales, desarrolladores. Y si quieren un dato, para que se den cuenta, ¿alguien puede mencionarme alguna de las universidades más importantes del mundo? Nombres. Harvard, Cambridge. Esos son los nombres que ustedes dicen. ¿Cuántos médicos de Harvard y Cambridge ustedes conocen que han ido a África a curar a los africanos del ébola? Y hay cientos de médicos cubanos en África curando a los africanos del ébola. Por tanto, la mejor universidad del mundo es la Universidad de La Habana. Acabaron de ocurrir los Panamericanos. México quedó en un excelente tercer lugar. Cuba en el quinto.
Cuando haces un estudio descubres que una parte importante de las medallas de oro de México y los otros países que quedaron por delante de nosotros son obtenidas por entrenadores cubanos que están cumpliendo misiones en esos países, ayudando a esos países hermanos. Porque históricamente Cuba era el segundo, Estados Unidos el primero y Cuba el segundo. Y el otro día alguien me dijo, oye, pero ustedes han bajado en calidad. Digo, no, nosotros hemos aumentado la colaboración internacionalista con los hermanos países latinoamericanos, preparando a sus deportistas contra las que ahora tenemos que competir con muchas mejores condiciones. ¿No? Y cuando yo pregunto la mejor universidad me dicen Cambridge, porque los criterios de calidad de ellos y los criterios de calidad de nosotros no son los mismos. Los criterios de calidad educativa de la isla de Cuba y los criterios de calidad educativa del imperialismo no son los mismos criterios. Lo digo porque a veces nos vamos para arriba del concepto de calidad como si el concepto por sí mismo fuera una corrupción de la educación. No, no es así. Depende de los criterios que tú uses. Ciertamente el concepto de calidad no es un concepto que a mí me guste. Lo digo honestamente. Preferiría otro. Pero pongo el ejemplo simplemente para que entendamos que en la dialéctica de la vida y del cambio tenemos que aprender a ver que no todo es tan negro como pensamos, ni tan blanco como quisiéramos. Hay claros oscuros. Nosotros hubiésemos preferido que en vez de los términos de calidad o excelencia que pusieron en la Reforma Mexicana, hubiesen puesto los conceptos de descolonización que Dussel había sugerido con bastante intensidad, el concepto de emancipación, pero no los incluyeron. Tenemos que seguir trabajando para que se incluya. La historia no termina con esta reforma. Tendremos que seguir luchando para que la ley educativa mexicana se ajuste a las aspiraciones históricas del pueblo mexicano de ser definitivamente libre de todas las formas de dominación. Con ello estoy diciendo que acompañamos a la cuarta transformación, pero seguimos en la lucha. No nos vamos a convertir en adoradores, porque como ya entendimos que el cambio siempre es conflictivo, dentro del mismo cambio tendremos que seguir luchando por lograr. Ahora voy a referirme al término a la evaluación educativa. Voy al tercer tema. Ya hablé primero de la dialéctica del cambio, ¿se acuerdan? Después hablé del neoliberalismo y la cuarta T. Y les dije que la cuarta T es neoliberal y no es neoliberal. Es las dos cosas. No puede dejar de hacerlo porque de ahí viene, ¿no? No se puede salir de un lodazal sin embarrarte de lodo. ¿Cómo? O sea, pero no lo es porque se están tomando medidas para ir aniquilando esa política neoliberal cada vez más. Seguimos teniendo rasgos neoliberales y estamos luchando por incorporar políticas antineoliberales que están beneficiando a los más oprimidos, a los más explotados, a los más necesitados. Ahora voy a la evaluación. Evaluación educativa. Voy a ir despacio. ¿Cuándo por primera vez se utilizó el término de evaluación en este territorio? Es una buena pregunta para empezar a hacer un estudio histórico. Interesante, en el año 1512, todavía los castellanos no habían llegado a lo que hoy se conoce como México. Porque los castellanos no llegaron a México, llegaron a la náhuatl. México no existía todavía. Y España tampoco. Los castellanos llegaron a la isla de Cuba en el año 1492. Colón, 92. 10 años más tarde. O sea, 10 años después de estar los españoles explotando la isla de Cuba. No, 20 años. Llegaron en 1492. Y la ley se firma en el 1512. El rey firma lo que se conoce como las leyes de Burgos.
Escuchen que esto es muy interesante. El rey firmó lo que se conoció como las leyes de Burgos. Mira cómo se ríe eso. Ya hay un pacto ahí. Él está feliz con el pacto y ustedes con la cuarta T. ¿Qué decían las leyes de Burgos? Uno, decían que nosotros éramos una cultura disoluta, bárbara. Nosotros, que somos de las 6 culturas madres, la única que tiene algo como el maíz. O sea, nosotros teníamos un desarrollo biotecnológico, así como se llama hoy. Porque el maíz lo fabricamos nosotros haciendo cruzamientos hasta que logramos el maíz con todos sus colores. Y cuando en secundaria estudian el cruzamiento genético, estudian a Mendel, que empezó con garbanzo y terminó con garbanzo. Como si Mendel hubiera descubierto las leyes. No, esa la descubrimos nosotros. Y nosotros la descubrimos, demostramos que funcionaban porque nosotros creamos el maíz. Somos de las 6 culturas madres la cultura que tiene más pirámides. Y nuestras pirámides estaban construidas según la posición de los astros en el cielo. Vaya, para que tengan una idea. Si esperamos la noche, probablemente, no digo que sea, pero probablemente aquí encuentro 2 o 3 maestras que no te nombren ni una de las estrellas que están en el cielo, ni sepan cuál es. Cuando miren para arriba lo que vean son puntitos brillantes. Ellos no. Ellos conocían las posturas de los astros en el cielo de cada época del año. De hecho, tenían un calendario basado en eso. Vaya, para que tengamos una idea de nuestro desarrollo. Los castellanos llegaron de aquella Europa que había sido diezmada por la peste, ¿se acuerdan? La peste bubónica, casi acaba con los europeos. ¿Y saben por qué? Por sus prejuicios. Porque la Iglesia Católica lanzó la idea de que los gatos pertenecían al diablo, y aquellos fanáticos empezaron a matar a los pobres gatos, casi exterminan a los infelices gatos que no tenían religión, y con la muerte de los gatos europeos se diseminan las ratas y la pulga de la rata transmite la peste. No tenían desagüe, echaban sus excrementos y sus orinas a la calle. No se bañaban. El rey Carlos V se bañó una vez en su vida. No se bañaban, porque según su creencia no era bueno, se enfermaban. Hay una carta de Napoleón a Josefina que le dice: llevo 40 días, no te bañas hasta que llegue. O sea, su sueño era irse a la cama con una mujer que llevaba 40 días sin bañarse. Y cuando llegaron aquí, el tlatoaní se bañaba 2 veces al día. Y en esta tierra la gente se bañaba todos los días. Y lavaban la ropa. Ellos no lavaban la ropa. O sea, no se imaginen que se quitaban la ropa y la mandaban a lavar y se la ponían limpia. No, esa ropa la cargaban meses. La misma ropa. Hay una novela que se llama El perfume. Todos esos perfumes eran para ocultar la fetidez. Imagínense un cuerpo humano que se lleve 20 años sin bañarse. ¿Cómo debe oler? Pero no eso, la cantidad de enfermedades. Cuando llegaron aquí, encontraron un pueblo limpio. La gran Tenochtitlán era una ciudad limpia, con más de 350 oficios. Personas que se bañaban todos los días, aquellas indias con sus pechos descubiertos, sin ningún tipo de prejuicio sexual de los que trajeron después con sus creencias. Estoy explicando todo esto porque aquí dice que hay que rescatar nuestros saberes, nuestra cultura. Bueno, el rey de España, argumentando que éramos una cultura disoluta,
indicó. Fíjense lo que indicó ahí en el orden. Primero, indica en la ley de Burgos traer a los indios a vivir cerca de los españoles. Oiga, para que aprendan las costumbres cristianas. O sea, los que se bañaban todos los días, venir cerca de los que no se bañaban. Bueno, lo digo así chistosamente para que se tenga una idea de la magnitud de su ignorancia. Ahí aparecieron las ciudades, nosotros vivíamos. Nuestra lógica era diferente. Mandaron a construir el rey en cada pueblo una iglesia. Y en cada iglesia una campana para llamar a los indios a orar. Y ahí va lo que más nos gusta, lo que los maestros no deben olvidar. Ahora que están enojados porque le iban a hacer un examen cada 2 años. El rey indicó, así lo escribió, examinar a los indios cada 15 días para ver lo que habían aprendido. Cuando usted ve a su abuela católica, apostólica y romana, más romana que el Papa y más católica que el Papa, esto tiene raíces en la historia de nuestros pueblos. En esa evaluación cada 15 días y en los muertos, en los asesinados por no seguir esa creencia. Vaya, lo voy a decir hipotéticamente, no tengo la prueba, pero según Galeano, cuando llegaron aquí éramos alrededor de 70 millones. Y 100 años más tarde quedaban 3.5 millones. En 100 años exterminaron millones de seres humanos. Y yo pregunto, ¿a quiénes mataron? ¿A los que entraron a las iglesias o a los que no quisieron entrar? ¿A quiénes asesinaron primero? ¿A los que se pusieron de rodillas y rezaron o los que no quisieron creer? ¿Por qué nuestro pueblo es tan devoto a una creencia exógena? La evaluación tiene como criterio de herramienta heredada de España ciertas características. En la voy a explicar ahora. Ustedes me dirán si se mantienen o no. Primero, el que evalúa sabe. El que es evaluado no sabe. O sea, en la evaluación, el saber que se valida como correcto y como deseable es el saber del evaluador. El saber del evaluado no se valida ni como deseable ni como esperado. Imagínense ustedes que una maestra que trabaja en una zona zapoteca y tiene un niño que habla zapoteco, ella es monolingüe y el niño bilingüe, ¿quién creen ustedes que tiene más desarrollo neuronal, la maestra o el niño? Y ella se cree con el derecho de decir, tiene problemas de aprendizaje, no sabe lo que tiene que saber. ¿Quién define ese saber? El Estado capitalista. En la evaluación, el que evalúa está en la luz, el evaluado está en la oscuridad, o sea, en la ignorancia. En la evaluación tradicional que hemos hecho, el que evalúa define lo que va a ser evaluado y define la respuesta que hay que dar. Y el evaluado no define lo que se va a evaluar y tiene que responder lo que definieron que él tenía que responder. ¿Es así o no? En la evaluación tradicional que queremos destruir, el que evalúa no es evaluado. Y el que es evaluado no evalúa. Las posturas son diametralmente opuestas. Uno está arriba y otro abajo. El maestro nunca es evaluado y no hay instrumento para que el niño evalúe al maestro. Y atrévase a hacer algo así para que vean los maestros en la calle haciendo un plantón. El niño no evalúa a su maestro nunca. ¿Por qué? Si el maestro no es parte de la evaluación, no se está evaluando al proceso, se evalúa a un sujeto, solo a un sujeto, el que está abajo.
el que está en la oscuridad, el que está en la ignorancia, el que tiene que aprender lo que yo sé. Él es el sujeto de la evaluación y el objeto de la evaluación y el que carga la calificación. Maestro no. Es así. Y otro elemento que es fundamental. En la evaluación tradicional que queremos destruir, los criterios de evaluación los establece el sistema, ni siquiera el maestro. Y los criterios de evaluación que el sistema establece siempre son criterios racionalistas. El niño es un cerebro. Sus dimensiones son eliminadas. Su dimensión sexual, su dimensión comunicativa, su dimensión comunal, su dimensión espiritual, su dimensión corporal, su dimensión ética, su dimensión estética, son eliminadas en función de logros del desarrollo, que siempre son racionalistas. No hay ningún logro del desarrollo que diga compartir la merienda, ¿o sí? No. El logro del desarrollo es abotonarse la camisa, amarrarse los zapatos. ¿Sí o no? Están pensados según la motricidad y no según la eticidad. Compartir la merienda, ayudar a las compañeritas, jugar con los compañeros, eso no son logros del desarrollo. Entonces no somos seres humanos, ¿no? Entonces no somos personas, somos un cerebro. Esa es la evaluación que nos están heredando. Y encima nos dicen que vamos a actualizar la evaluación con la evaluación, la metaevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, como si eso fueran grandes avances intelectuales de la pedagogía. Y eso es un dislate. ¿Por qué? Porque los españoles a nosotros ya nos aplicaron esa forma de evaluación, pero sin los nombres. Cuando usted va con el cura a confesarse y usted le dice al cura, es que pasó la esposa del vecino y se me aceleran los ojos, usted se está autoevaluando. Usted hace una autorrevisión ética de su conducta según los criterios que te dicta la Iglesia Católica. Confesarse es un acto autorreflexivo de evaluación, es una autoevaluación. ¿Me estoy explicando? Y cuando llegaron y prepararon a los monaguillos, porque las primeras escuelas que existieron aquí, que usted oye hablar de Pedro el Grande, cuando estudia historia de educación mexicana, y usted se siente, ¿no?, está estudiando historia de educación. No, 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 no. Eso es historia de la dominación a través de la educación. Porque a esas escuelas iban los hijos de los caciques, de los líderes. Los niños mexicanos no iban a la escuela, los indios no iban a la escuela, para ellos no había escuela. Y la función de esa escuela era castellanizar para poder leer y entender la Biblia. Era un proceso de hegemonía ideológica. Bueno, usted puede ser muy católico, pero yo me estoy refiriendo a hechos históricos, no tiene que enojarse. Y esos niños que fueron preparados en esa primera escuela, que después se convirtieron en curas, iban a las comunidades y aplicaban entonces coevaluación. Ya no era el español el que te fustigaba, era un camarada, un corregionario, un zapoteca como tú. Lo que quiero decir con esto es que la coevaluación no garantiza que la evaluación sea emancipadora. La autoevaluación no garantiza que la evaluación sea autoemancipadora, porque tú puedes estar autoevaluando con los criterios de dominación del capital. Tú puedes estarte autoevaluando con los criterios de la evaluación tradicional, y eso no es emancipación, aunque sea autoevaluación. Estoy diciendo que la coevaluación, por ser coevaluación, no garantiza la emancipación, porque los niños pueden estarse coevaluando con los criterios racionalistas